Continuando con la sesión, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Finanzas para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Muchas gracias a todos. Bueno, este es un debate que recién empieza y acabará todavía en algunos meses. Y como han dicho varios congresistas, este es el punto de partida de la discusión de quizá la ley más importante que se debate en el Congreso, que es cómo convertir los recursos que pagamos todos los peruanos en políticas públicas. Y déjeme empezar, señor presidente, con una apreciación personal. Poder priorizar, poder asignar presupuesto con todas las necesidades que hay y las demandas que son inagotables es un ejercicio muy complicado, muy difícil y nunca se va a contentar a todos. Entonces, este es un esfuerzo que se hace de poder llevar adelante lo que es la línea del Gobierno, poder recoger el máximo posible de los aportes de los congresistas, de la sociedad, y tratar de plasmarlo en un proyecto de ley que recién se comienza a discutir. Quisiera referirme, ha habido varios temas que han sido nombrados, pero creo que parte se va a ir discutiendo en el Pleno el 30 y en la Comisión de Presupuesto de acá al 30 de noviembre. Quisiera referirme, sí, a algunos temas puntuales que han sido repetitivos, reiterados y creo que amerita cierta información adicional. Uno, con respecto al impacto de la crisis en nuestro país, con respecto a la credibilidad de los supuestos macroeconómicos que sostienen este presupuesto que ha sido nombrado, digamos, por más de un congresista. Acá quisiera comentarles que efectivamente, sí, dependemos de lo que pasa en el resto del mundo. Nadie va a ser ingenuo de decir que no. Y también es claro de que la inversión privada es el motor de crecimiento de nuestro país, claramente. También es claro de que hay una política fiscal que puede ser contracíclica, puede ser expansiva en momentos de tener debilidad, o bien por un choque externo, o bien por un menor crecimiento de la actividad privada. En los supuestos hemos comentado, son supuestos que están alineados con lo que piensan analistas independientes, lo que piensa el Banco Central de Reserva, e incluso en un ejercicio de sensibilidad. ¿Qué pasa si efectivamente el crecimiento no es el que esperamos? ¿Y qué pasa si el precio de la materia prima cae? Tenemos colchones, y ese colchón se llama un superávit fiscal de 1% del producto. Justamente así estamos diseñando el presupuesto. Si se cae la recaudación o si se afecta, digamos, los ingresos fiscales, justamente para eso sirve ese espacio fiscal que hoy en día muchos países quisieran tener y que creo que es producto de la responsabilidad de muchos gobiernos, no solamente de este gobierno. Y tenemos otros instrumentos. Tenemos el Fondo de Estabilización Fiscal, donde hay cerca de 4 puntos del producto justamente para atender periodos en los cuales hay crisis o hay desastres de envergadura nacional. Entonces, acá tiene que haber también un tema de confianza con respecto al manejo de este país, que creemos que siempre uno puede recibir críticas constructivas y tomarlas como tal, pero creo que algo que ha caracterizado el manejo de nuestra economía es la seriedad, y en eso creo que no solamente lo digo yo, sino hay un reconocimiento de este aspecto que es importante al sostener proyecciones económicas. Obviamente la inflación no responde a presiones de demanda. Cuando responde a una economía sobrecalentada, cuando la demanda interna crece muy por encima al producto, ahí hay preocupación. Lo que vemos ahora, evidentemente, es una presión al alza derivada de un shock externo que ojalá atinemos y sea coyuntural. Y ya se ha mencionado que, de no serlo, el Gobierno tomará todas las medidas que esté a su alcance para paliar el bolsillo de los más pobres, que tienden a ser los más afectados con el peor impuesto que puede tener un país,
que es la inflación. ¿Y por qué se tiene una política fiscal disciplinada? Justamente para que no haya inflación, que es lo que perjudica el bolsillo de todos, y creo que hemos aprendido en el tiempo el costo de tener una inflación elevada, derivada de políticas expansivas, sin financiamiento, y políticas populistas que nosotros rechazamos, y la economía se maneja con bastante sensatez y seriedad. Con respecto a un segundo tema que tiene que ver con la ejecución presupuestal, donde efectivamente se ha hecho en la presentación del voto de confianza un mea culpa en los niveles de gobierno que correspondan y en los sectores que correspondan. Ahora, si uno ve la evolución, o que uno ve, sí, 30-35% de devengado. La cifra que yo puedo ahora, en el análisis más fino, es decirles que ya tenemos 50% de compromisos de inversión pública a nivel del Gobierno Nacional a la fecha y 65% de inversiones que han sido certificadas presupuestalmente. Entonces, está bien tener cierto escepticismo, pero también hay que tener beneficio de la duda, y cuando lleguemos al mes de diciembre y no se ejecute, ahí vendremos a dar cuentas al Congreso de la República de por qué han habido problemas en la ejecución presupuestal. Hay que acordarnos también que 2/3 partes de la inversión pública, con las transferencias que le traspasan los distintos ministerios, la ejecutan los gobiernos locales y regionales. Entonces, esto es un trabajo obviamente compartido, y cuando se habla, por ejemplo, de la baja ejecución del MIDIS, bueno, hay aspectos que explican esto. El pago se hace trimestralmente. En septiembre se hace un pago a lo que es el programa Juntos, Pensión 65, son pagos que no son continuos, son discretos en el tiempo. Un tercer aspecto tiene que ver dónde están estos recursos para financiar las reformas. No lo vemos. Y le digo, la reserva de contingencia es mal llamada la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es efectivamente para atender contingencias, donde 1% del recurso ordinario se tiene ahí para emergencias y contingencias, y en ese rubro se incluyen aquellas reformas en las cuales no tenemos certeza de cuáles son los montos específicos, ni cuándo se va a iniciar la reforma. Ahí están las partidas presupuestales de lo que es la ley magisterial, de lo que es la reforma de las remuneraciones de la policía y las Fuerzas Armadas, y también está lo que es el sinceramiento y la formalización de los CAS, que también ha sido mencionado en este Congreso de la República. Se abolió la ley del CAS y ahora estamos entrando todos los regímenes, 276, 728 y el régimen CAS, a una nueva carrera que se comienza a implementar a partir del año entrante progresivamente. Siguiente aspecto tiene que ver con deuda social, que también ha sido mencionado. Preguntan, ¿dónde está sepelio y luto? Está en la reserva de contingencia. ¿Dónde está? Uno habla de pagar la deuda, no solamente la deuda financiera, sino la deuda social, que ha sido reiterado tanto con maestros como con funcionarios de la salud pública, como con una cantidad de peruanos a los cuales efectivamente el Estado le debe. Y creo que es hora, y de hecho lo hicimos en el presupuesto de este año, de comenzar a honrar estos compromisos y comenzar a vestirnos con pantalones largos en este tema también. Hay una comisión que en el mes de octubre va a dar las cifras de toda la deuda que se tiene como cosa juzgada, y eso se va a atender este año y va a ser parte también del debate presupuestal que vamos a plantear en la Comisión de Presupuesto. Con respecto a los cambios en el SNIP, acá el presidente de la República indicó un cambio en el SNIP y efectivamente se ha realizado. Ya se han publicado las normatividad a nivel de decreto supremo y a nivel de directivas, donde ya se ha simplificado el SNIP a la mitad de los tiempos. Se han reducido los requerimientos para otorgar factibilidad, se han hecho perfiles reforzados
donde se están empaquetando estudios, se están haciendo contenidos mínimos, por ejemplo, para atender áreas claves de nuestro país, como es la lucha contra el BRAE, tener el equipamiento debido en plazos bastante cortos. Y se está trabajando en PIP territoriales, no solamente pensar en un SNIP, en un proyecto particular aislado, sino un conjunto de proyectos. Y con respecto a lo que es el SNIP productivo, se incluye ya partidas de investigación, conocimiento, equipamiento, que es tan importante, como parte de los proyectos que antes no se consideraban de inversión pública y ahora sí están considerados. Con respecto a lo que es el tema, que yo creo que es un tema importante a destacar, que es la apuesta por la ciencia y la tecnología, sin caer en lo que es porcentajes del producto, porque eso es verlo de una forma, creo yo, errada. Yo creo que uno tiene que verlo en términos de cómo esa asignación presupuestal adicional reditúa en resultados, en productos, y no ver los insumos, sino ver el resultado de esa asignación presupuestal. Tenemos fondos, sí, tenemos el FinCit, que se ha aprobado por $100 millones recientemente con un crédito del Banco Interamericano y una contrapartida que pone el Tesoro Público. El Fidecom tiene 221 millones de saldo a ser utilizado para el financiamiento justamente de actividades de innovación tecnológica. Y este nuevo fondo que se ha creado justamente es para atender aquellos aspectos que el FinCit, el Fidecom, el Fondecit, que financia más la oferta de investigación que creemos que es necesario en el país. Y hay 6 áreas importantes. Déjenme mencionar solamente algunas. Financia laboratorios. Hay un gran déficit de laboratorios para hacer investigación en nuestro país. Incentiva a que las universidades usen apropiadamente su canon. Acordémonos que ellas reciben un porcentaje del canon y no necesariamente se dedica eso a la investigación y al desarrollo. Financia también incubadoras y planes de negocio. También ese capital semilla para crear una industria capital de riesgo, entre otros aspectos que son instrumentos que hoy día no tenemos y que el país requiere con suma urgencia para justamente ser más competitivo y una economía más diversificada. El tema del cáncer ha sido abordado y es un tema central, es un tema que no discrimina. Y acá el detalle que se ha pedido de este esfuerzo sustantivo que el Gobierno está haciendo, el Plan Nacional de Atención Integral del Cáncer suma 310 millones. ¿Y en qué consiste? El equipamiento, no está el congresista Gagó, pero qué bueno que estén ustedes para que puedan escuchar el detalle, que ciertamente se va a escuchar y se va a debatir en la Comisión de Presupuesto y cuando los responsables de cada sector asistan a sustentar sus pliegos. Estos 310 millones son en equipamiento al Ministerio de Salud, 158 millones. En prestaciones del FISAL, 100 millones. En equipamiento del INEM, 52 millones. En adición a ello, existen 131 millones de soles para el programa de prevención contra el cáncer. Y por último, para lo que es la cobertura a aquellas personas que no alcanzan a tener cobertura en el marco del SIS, 300 millones que está consignado en la reserva de contingencia. Ahí está el detalle de los 720 millones de soles que fueron mencionados. 2 temas finales para no... El tiempo ya se agota y el debate todavía tiene para meses en las comisiones respectivas. No hay ningún gobierno regional, y déjenme enfatizarlo, ningún gobierno regional en el cual no tenga un incremento en sus recursos para inversión pública en el año 2013. Ninguno. Y en particular, lo que se ha hecho ha sido tomar estos recursos extraordinarios que se están recaudando por concepto de la actividad minera y lo que comienza a rendir la reforma tributaria, que se tiene que ver con un plazo más allá de un año, y se ha repartido justamente a aquellas regiones que no tienen canon, a Lambayeque como se reclama, a Amazonas como se reclama, a Huánuco como se reclama.
para poder comenzar a redistribuir la riqueza que genera la actividad extractiva en nuestro país. Y acá tengo las cifras. No hay ningún solo gobierno regional que vea su nivel de asignación de apertura caer, ninguno en excepción, señor presidente. Dos temas finales. Se habla del Jaliwarma. Escuché un comentario de que han estado en semana de representación y no ven Jaliwarma. Les hago recordar que Jaliwarma empieza su aplicación el 1 de enero del 2013 y estamos en proceso de migración del PRONA al Jaliwarma. Entonces, a partir de enero va a ver usted el Jaliwarma en distintas partes del país. Con respecto a lo que es un congresista mencionó dónde está el esfuerzo del gobierno en generación eléctrica. Bueno, acá este presupuesto no incluye lo que es el FONAFE, que es el holding de empresas públicas, que son responsables de inversiones en electrificación, en generación, por ejemplo, donde está Electroperú, por ejemplo. Y hay temas adicionales que han sido mencionados. El tema de salud es un tema crítico, es un tema que debe tener la mayor importancia. Existen ya artículos que están contenidos en la ley de presupuesto. Ministro, le pido interrupción a la congresista Tait, primera instancia. ¿Me lo permite? Ministro, gracias, presidente. Cuando me acerqué a su lado y le pregunté qué es lo que había pasado con la falta de explicación, por qué hay datos no disponibles, me gustaría que me responda, por favor. Gracias, presidente. Ministro, congresista Lescano. Sí, presidente, solamente para hacerle recuerdo al ministro de Economía y al primer ministro que está vigente la ley 29849, que en su primera disposición complementaria dice: la eliminación del régimen laboral especial de decreto legislativo 1057, se refiere al CAS, se produce de manera gradual a partir del año 2013, con la implementación del nuevo régimen del servicio civil. Para tal efecto, esto es contundente, en las leyes anuales de presupuesto del sector público se establecerán los porcentajes de ingreso para el nuevo régimen de servicio civil, de manera que no vemos ninguna disposición para incorporar a los trabajadores del CAS a planillas, al régimen de servicio civil. Y bajo el mismo presupuesto se aprobó el CAS con leyes que debían existir en el futuro, que todavía no existen. Con el mismo fundamento, en la ley de presupuesto, ministro, debía establecerse el presupuesto para ir incorporando a los trabajadores del CAS a planillas. Gracias al ministro y gracias al presidente. Ministro, finalmente le pido al congresista Espadaro, luego el congresista Acuña, para poder... Gracias, presidente. Y sí, señor ministro de Economía, seguimos preocupados. Pensamos que el Callao no forma parte del Perú, lamentablemente no está incluido dentro de estos 24 departamentos que usted ha consignado y no estamos apareciendo en la relación del presupuesto. Le pediría que nos explique, o ya nos han dado la independencia de ser República Independiente del Callao. No lo creo, presidente. Los chalacos somos bien peruanos. Gracias, presidente. Bien, congresista Acuña, y luego continuamos con el ministro. Gracias, un representante por bancada. Gracias, señor presidente. Con una preocupación adicional. En mi intervención mencionaba de que se está dejando de lado una vez más al 30% de la población. Así que yo pido, señor ministro de Economía, por su intermedio, señor presidente, que nos digan de qué manera en el actual presupuesto se va a tratar de dar una mayor importancia a los jóvenes. Se está invirtiendo en jóvenes de 28 a 30 millones de soles. Y es una falta de respeto de que acá se presente un presupuesto y que no se esté considerando en trabajo que se pueda realizar a nivel de ellos. Muchas gracias. Bien, congresista, señor ministro, por favor, puede continuar. Bueno, empiezo como chalaco también yo, le digo y le garantizo de que hay presupuesto. El presupuesto de la provincia constitucional del Callao se incrementa en 25 millones de soles para proyectos de inversión. El PIA del 2013 comparado con el PIA del 2012. Quisiera también, no había acabado mi intervención, pero efectivamente la información que solicita la congresista Tait, estamos en un proceso de consolidar programas presupuestales y justamente cuando usted ve no disponible es porque está en pleno proceso de redefinir la línea de base en un conjunto de programas que estaban dispersos y que los estamos juntando.
Con mucho gusto, en la Comisión de Presupuesto o en la reunión particular o en lo que usted desee, podemos del equipo conversar y darle toda la información que usted y todos los demás congresistas requieran. Con respecto al tema de los jóvenes, bueno, se ha mencionado un esfuerzo importante de dotar de becas y yo creo que un tema fundamental es no confundir los programas de empleo del Ministerio de Trabajo, que son programas de empleo temporal en caso haya problemas. El empleo se genera por el crecimiento económico, la inversión, no lo genera el Estado. El Estado tiene un rol que es velar que haya empleo temporal en momentos de crisis. Entonces, hay un enfoque, digamos, no está especificado hacia los jóvenes, pero hay muchos programas que tocan a los jóvenes de manera directa. Y con respecto a la preocupación del congresista Lezcano, ciertamente esa ley derogó el régimen del Decreto Legislativo 1057, el régimen CAS, y justamente la ley de reforma civil que vamos a plantear al Congreso para su discusión en esta legislatura, lo que apunta es a esa entrada gradual del personal del CAS. Los recursos están consignados en la reserva de contingencia y de por sí ya se le ha asignado los aguinaldos y escolaridad a ese conjunto de trabajadores del Estado que deben de recibir los mismos derechos que el resto de trabajadores del sector público. Yo quisiera, con esto, hay muchos temas que han quedado en el tintero, cerrar nada más con el tema de salud. Es un tema que ya hemos incluido algunas normas, es un tema que nos preocupa. La salud pública es esencial en lo que es el capital humano y el Gobierno Nacional va a hacer todos los esfuerzos que esté a su alcance para poder ordenar y reformar el sistema de salud. Lo importante es ir empezando poco a poco a ordenar un Estado que es un Estado que no está a la altura de los servicios que demanda la población. Y en eso estamos empeñados. Muchas gracias, señor presidente. Bien, se agradece al ministro Miguel Castilla.